I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tiny bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Arqueomanía. En un principio el territorio, el paisaje hizo al hombre. Los humanos tenían que adaptarse a los alimentos, a los recursos naturales que disponía el territorio, y por eso pues tenían que ir de aquí para allá buscando la comida siempre escasa y difícil de encontrar. Pero a medida que crecimos, nosotros empezamos también a hacer paisajes, a impactar en el paisaje. Tallábamos piedras, dejábamos lascas, y ya dimos un salto muy grande cuando empezamos a dejar nuestra huella en paredes, en las cavernas, la pintura rupestre, los grabados. Si hasta ese momento el territorio y el paisaje hacían al hombre, a partir de ese momento el hombre también comenzó a hacer el paisaje. Cuadernos de campo. La Cueva Auria. El arte rupestre es antiguo, antiquísimo. Sin embargo, la ciencia que los estudia es moderna, tan moderna que la sorpresa de los hallazgos es aún posible. Vamos a conocer los descubrimientos recientes de nuevas pinturas y grabados, tanto en la Cueva Auria como en la Cueva de Horno de la Peña, ambas en las entrañas de Cantabria, el paraíso del arte prehistórico. Donde las paredes verticales desafían a los cielos, donde los bosques se precipitan sobre el río Deva, se encuentra la Cueva Auria, en el corazón del desfiladero de la Ermida, en el término de Peñarrubia, en el mismo límite entre Cantabria y Asturias. Lobos y osos habitan en los cercanos bosques de los Picos de Europa. Roberto Ontañón, director de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria, nos acompaña en nuestro breve pero empinado ascenso hasta la cueva, que fue aprisco de cabras de la señora Auria, de la que tomó el nombre. Las pinturas, espléndidas como veremos, fueron descubiertas en 2015 en unas galerías profundas que habían sido cerradas por los pastores. La emoción del descubrimiento, la sorpresa del hallazgo, enriqueció el enorme patrimonio cántabro de arte rupestre. Bajamos por una estrecha galería hasta la sala principal, donde la pintura, antiquísima y solemne, nos aguardaba desde el remoto pasado gravetiense. Me llegó un correo electrónico de Manel Llenas, del Espeleoclub de Sabadell, que es el club espeleológico y que tiene el permiso de exploración de esta zona. A fin de forzar el paso hacia la zona más interior de la cueva, estaban desescombrando y retirando bloques, y Raquel Hernández, compañera de Manel, estaba aquí esperando a que él intentara forzar el paso, y levantó la cabeza de forma casual y vio esta figura. Me figuró un momento mágico, maravilloso, ¿no? Sobre un panel tan blanco, también tan contrastado, una pintura también formada. Sí, y además hay que decir que, aparte de espeleólogos, realmente tuvieron un ojo magnífico, porque claro, rápidamente se dieron cuenta de que aquello no era un afloramiento de pintura natural, que asocia una fisura, sino que realmente estaba hecho por la mano humana. Tomaron una serie de fotografías y nos las enviaron. Si bien no tenemos todavía una datación directa, por asociación con otras cuevas con arte rupestre de este tipo que ya han podido ser datadas, nosotros pensamos que nos movemos en el periodo gravetiense aproximadamente, que es una fase anterior al magdaleniense, mucho más antigua para que los espectadores lo sepan. La referencia fundamental, que es Altamira, por ejemplo, y la cronología andaría pues hace unos 28.000 y unos 22.000 años antes del presente. La pregunta es tan fácil de hacer como difícil de responder, supongo, ¿no? ¿Pero qué pretendían? ¿Por qué una persona se adentra venciendo todo un tabú, ¿no? Meterte en los adentros de una cueva, hay una bajada importante apenas con una linterna y corriendo riesgo para hacer ese dibujo. ¿Y por qué? ¿Qué buscaban? ¿Qué pretendían? Y vemos que desde muy al principio hay esa pulsión por expresarse de forma gráfica, ¿no? A través de figuras de animales, sobre todo, a veces de antropomorfos, y
En muchas ocasiones también, aproximadamente la mitad del arte paleolítico en el Cantábrico son lo que llamamos signos, que son motivos geométricos, ¿no? Y expresar eso en zonas, como en las zonas profundas de las cuevas, que históricamente sabemos que están asociadas pues, a sitios de misterio, a sitios incluso de terror. En realidad hay 7 zonas de 7 paneles, podemos decir, ¿no? Donde hay restos de arte parietal y la técnica es absolutamente homogénea. Venimos de la sala central y ahora vamos a la figura más sorprendente, ¿no? La que pudiera ser un antropomorfo, es decir, puntos que significan una figura humana. O sería todo un acontecimiento y vamos a descubrirla ahora, lo cual nos llena pues, de emoción. El esfuerzo ha merecido la pena. Frente a nosotros luce, soberbio, el espléndido antropomorfo, una pintura única en su cronología y que tendrá aún que ser desentrañada. Tras conocer las nuevas pinturas de Auria y su sorprendente antropomorfo, nos trasladamos hasta San Felice de Huelna y su cueva más conocida, la de Hornos de la Peña, abierta al público desde hace años y en la que paradójicamente aún siguen descubriéndose nuevos grabados. La cueva es famosa por sus grabados, tanto gravetienses como magdalenienses, de uro, caballos, cabras, bisontes y renos. Alberga también una pintura magdaleniense de caballo y el grabado de un curioso antropomorfo. Estamos en la cueva Hornos de la Peña, que se conoce y se ha trabajado desde principios del siglo XX, visitada por miles de personas, cientos de investigadores, y a pesar de eso sigue saltando la sorpresa, ¿no? Han aparecido nuevos grabados importantes y además los has descubierto tú, ¿no? Sí, nosotros llevamos trabajando aquí en Hornos 5 años y a lo largo de estos 5 campañas hemos podido localizar bastantes motivos figurativos que no habían sido vistos por nuestros predecesores y creo que principalmente es gracias a la mejora en los sistemas de iluminación que nos permite pues, ver muchísimo mejor de lo que han podido trabajar todos los investigadores que nos han... ¿Qué sientes tú cuando de repente estás trabajando el panel y ves una figura que grandes sabios, grandes arqueólogos históricos no han visto? ¿Qué sentís en ese momento? Hombre, el Hornos de la Peña es especial porque al ser grabado es difícil de descifrar. Entonces, el hecho de descifrar un grabado siempre te ofrece mucha emoción. Vas viendo la figura poco a poco, no es como la pintura que puedes ver la figura de golpe, sino que el grabado pues lo tienes que ir reconstruyendo parte a parte y eso realmente genera siempre mucha emoción. Conocer los grabados de Hornos de la Peña es conocer los orígenes del arte humano, un arte antiquísimo pero rezumante aún de vanguardia. Ana, cuando observamos este retablo natural que tenemos a nuestra espalda, que forma una hornacina, ¿no?, muy definida, se ve la intención del artista, llamémoslo prehistórico, que graba con su dedo, con una sola línea perfecta, ese formidable uro con más de 25.000 años. No puede uno por menos pensar que es tanto un artista y que además tiene pues todo un concepto de escenografía. Sin embargo, hay un debate intelectual sobre si esto se puede considerar arte o realmente es otra expresión. ¿Tú crees que es arte o como artista qué opinión tienes? Yo creo que sí, que es arte. Rilke dijo que el arte nace de una necesidad. Yo pienso que nace de una necesidad estética y aquí vemos clarísimamente ese espíritu estético. Yo uno el arte con la necesidad estética, por lo tanto sí. Bueno, es un arte realmente antiguo, ¿no? Nos vamos a miles y miles de años atrás. Sin embargo, uno percibe una cierta vanguardia en estas pinturas. ¿Tú crees que estas pinturas arcanas, prehistóricas, antiquísimas, han irradiado, han influido en el arte contemporáneo? Yo creo que sí, han influido durante toda la historia y, bueno, desde que se descubrieron y yo creo que cada vez más. Y, por ejemplo, Picasso, Miró, también algunos alemanes como Baumeister. Tú misma, ¿no?, en tu pintura. Yo misma también he sido deslumbrada por el arte prehistórico. Pero el grabado más peculiar, el más inquietante, es el del antropomorfo, el humanoide que parece gobernar la cueva desde su retablo final. Roberto, en nuestro recorrido por Hornos de la Peña hemos visto grabados de bisontes, de caballos, de renos, de cabras, algunos realmente bellísimos, espectaculares, pero nos ha sorprendido mucho el antropomorfo que aparece, ese humanoide que aparece al final de una de las galerías. Es realmente extraño. ¿Qué es? ¿Qué significa? Bueno, pues es una figura que le llamamos antropomorfo porque tiene reminiscencias de una figura humana, porque está erguido, se supone que está en postura bípeda, ¿no?, como nosotros, representado de perfil, con un solo brazo levantado, acabado en una extremidad deforme, ¿no? No tiene los rasgos faciales tampoco señalados, tiene en este caso una cola y es un personaje itifálico, se supone que tiene un miembro viril
bien señalado. Nos encontramos ante un personaje que no es ni un dibujo abstracto, un signo geométrico, ni una representación animal, ¿no? Es un ser imaginario. Durante el mismo periodo, en cuevas distantes, aparece esa misma figura, ¿no? Lo curioso es que esta representación de este ser imaginario responde a un prototipo que se repite prácticamente idéntico, con algunas variaciones, en yacimientos arqueológicos situados a centenares de kilómetros, ¿no? Los nuevos hallazgos de pinturas rupestres, tanto en las cuevas bien conocidas como en las recién descubiertas, continuarán iluminando con su arte primigenio tanto nuestro conocimiento como nuestro sentimiento, porque al tiempo el arte prehistórico es pasado y es futuro, vanguardia de una humanidad reflejada por siempre en la caverna de sus ancestros. Fragmentos. El cabezo redondo de Villena. La Edad del Bronce toma su nombre de la aparición de objetos fabricados mediante esta aleación de cobre y estaño. Antes no se hacían espadas, alabardas o copas de bronce, solo de cobre. Sus cronologías en Oriente Medio, Europa Meridional y otras áreas como Escandinavia poco tienen que ver. La Edad del Bronce no solo se caracteriza por su metalurgia, lleva también una compleja cerámica asociada y un mundo de protoestados altamente fortificados, al menos en el territorio de la actual España. En la península ibérica también presenta momentos y tipos diferentes. Una de sus manifestaciones más características, al menos en el bronce final, son las llamadas estelas de guerrero. En España, los hermanos Siret fueron los primeros investigadores del bronce en el sudeste peninsular. Publicaron su obra Las primeras edades del metal en el sudeste de España. El foco almeriense se extendía por el Mediterráneo. Nos hemos aproximado a este fenómeno fundamentalmente a través de la llamada cultura argárica o del argar. La monumental Bastida, la Almoloya de Pliego y su Reina de la Plata y otros espacios del sureste han tenido aquí su lugar. Hoy nos desplazamos un poco al norte para mostraros el cabezo redondo de Villena. Villena es célebre por su deslumbrante tesoro, que pertenece a este periodo del bronce final. Lo que está claro es que el cabezo redondo está participando de unas redes de intercambio a las que no todo el mundo tendría acceso. El bronce valenciano es concomitante al argar, pero presenta diferencias. El mundo argárico presenta un mismo tipo de patrón económico, es decir, cultivan prácticamente el mismo tipo de cereal que cultivan los habitantes de Cabezo Redondo. Lo que sí que varía a lo mejor son determinadas particularidades morfológicas, en tanto en cuanto el mundo argárico sí que tiene una norma, unas producciones muy estandarizadas. Las estructuras arquitectónicas son sólidas. Una arquitectura de muros trabadas con barro y luego enlucidas con yeso. Aquí tienen yeso en abundancia. El cerro es un cerro donde se ha explotado el yeso hasta que el Estado lo expropió, y por lo tanto hay una capacidad de materia prima para poder trabajar. Con ello se pudieron construir muros potentes y casas de grandes dimensiones como la que estamos aquí, una casa que tiene de altura, en el momento de la excavación, casi 3 metros. O sea, por lo tanto estamos en casas desde el punto de vista de la arquitectura doméstica espectaculares. Un hecho significativo frente a otros poblados contemporáneos del sudeste es que no hay murallas, o por lo menos nosotros no las hemos detectado, es un poblado abierto. El debate sobre los aportes asiáticos en las poblaciones de la Edad del Bronce en Iberia está de máxima actualidad. El cabezo redondo de Villena se está empezando a caracterizar. Sabemos realmente poco. Lo que sí que sabemos es que tienen una dieta basada fundamentalmente en el cereal, algo de carne. Tenemos algunos estudios isotópicos que apuntan al consumo de carne en pequeñas cantidades, pero bueno, consumo importante. Sabemos que tienen todas las malformaciones óseas propias de una sociedad agricultora y ganadera. Ovejas, venados e incluso tortugas. La cabaña era variada y la dieta también con importante base cerealista.
es posible que desde este poblado se exportaran salazones. Los estudios faunísticos que se han realizado nos están apuntando a que hay una sobrerepresentación de los restos asociados a los cráneos, a las pezuñas, a las costillas, pero faltan los huesos largos, que son los huesos donde está asociada la mayor parte de carne de los animales. Evidentemente, si esos jamones, por decirlo de alguna manera, hubieran sido consumidos en el yacimiento, esos huesos aparecerían en el yacimiento, y aparecen muy pocos si lo comparamos con esos otros restos, como pueden ser las cabezas, como pueden ser las costillas, como pueden ser las pezuñas. ¿Dónde están? Si unimos el hecho de que hay mucha sal disponible, sal que se puede recolectar prácticamente de forma natural sin seguir ningún tipo de procedimiento, y que nos falta los huesos asociados a la carne, bueno, es una conjetura, porque evidentemente no tenemos esa evidencia física de esos jamones en otros espacios, pero bueno, es una hipótesis a desarrollar en cualquier caso. Que hubo una actividad comercial o de intercambio es indudable, a la vista de los ajuares que se han excavado, como esta pulsera infantil. Apareció en un departamento aquí muy cerquita. Es una pulsera que en efecto tiene un diámetro muy pequeño. Está hecho con una lámina batida, que luego está replegada sobre sí misma y unida por dos engarces, ¿no?, que son como dos clavitos. Apareció también junto con casi 100 clavos de oro y unos 400 clavitos de bronce. Es curioso porque aparece en un contexto de incendio, de derrumbe, de destrucción, sobre el cual luego vuelven a construir una casa. Todavía hay cosas relacionadas a este tipo de materiales que nos sorprenden y que no tenemos todas las claves. La pieza infantil nos lleva a pensar en la existencia de unas élites dominantes. Es decir, toda la riqueza que revela el poblado nos demuestra que aquí concentra una élite, unas élites, y que además son élites hereditarias, porque hay niños con objetos que no pueden haber alcanzado por su prestigio, sino es el prestigio de los padres. Y por lo tanto aquí estamos en lo que don José María Soler decía, un reyesuelo. La artesanía que se ha detectado pertenece a dos ámbitos diferentes. Lo que sí que es interesante en Cabeza de Redondo es que hay una separación muy clara en las actividades. Hay actividades domésticas, es decir, hay determinado tipo de materias primas que se trabajan en el ámbito doméstico, como puede ser, por ejemplo, los telares. Prácticamente hay telares, si no en todas las casas, en buena parte de las casas. Sabemos que hay trabajo de pequeños objetos de alfarería en el interior de las casas, sabemos que hay trabajo del hueso en el interior de las casas, pero además de esta artesanía doméstica hay otros espacios en los cuales se están desarrollando actividades artesanales que podríamos decir más especializadas, bien por la materia prima que emplean, fundamentalmente el metal, o bien por la dificultad de trabajar esa materia prima, como ocurre en el caso de los marfiles. Hay materiales como el oro y el marfil que se trabajaban aquí por artesanos locales. Este peine ya apareció perfectamente acabado y con señales de uso, pero indica que se usa una técnica muy especializada. Está hecho por artesanos especialistas en trabajar muy bien esta materia y en aprovechar muy bien esta materia que viene de tan lejos. En cambio, otros objetos como las pastas vítreas venían terminados completamente en su manufactura. El célebre tesoro de Villena debió de pertenecer a un miembro de la élite de este poblado, o eso se cree. Pero esa es otra historia. Historias de la arqueología. Vascularización cerebral. Somos la única especie humana viva sobre el planeta Tierra. Las demás son especies fósiles. Homo erectus, heidelbergensis, antecesor, neandertal o denisovano. No hay más. Constituimos el sendero evolutivo del éxito. Las líneas paralelas se encontraron en un callejón sin salida que las condujo a la extinción. Así es la naturaleza. La mayoría de las especies termina extinguiéndose. Se ha intentado por métodos indirectos conocer más del cerebro de los homínidos, escudriñando sus maneras de trabajo con la piedra, sus cadenas operativas en la talla del sílex y otros materiales, apreciando la simetría de las bifaces que construyeron o tratando de explicar algunos enterramientos con señales rituales. El estudio del cerebro y la mente humana es la última frontera en las investigaciones sobre evolución. El cerebro
Es un órgano de tejidos blandos, que no se conserva con el paso del tiempo, no se fosiliza. Eso convierte su análisis en un proyecto que requiere de grandes conocimientos y modernas tecnologías. En este laboratorio, digamos que lo que estudiamos es todo el conjunto del cráneo como un sistema de ingeniería, de arquitectura. Así que consideramos todas las partes, el cerebro, así como los vasos sanguíneos, así como evidentemente el mismo cráneo, los huesos que componen el cráneo. La anatomía y la morfología de la cavidad endocraneal tiene una complejidad increíble. Complejidad de rasgos, de variaciones, de formas. Esta complejidad se debe al hecho que hay muchos factores diferentes que influyen en ello. El cerebro, pero también toda la relación arquitectónica del cráneo en sus componentes, no solamente la bóveda, sino la cara o la base del cráneo y la mandíbula. Todo tiene que encajar. A nivel evolutivo, no puede cambiar el cerebro sin el permiso del cráneo. Y no puede cambiar el cráneo sin el permiso del cerebro. Cualquier cambio, cualquier adaptación tiene que mantener un equilibrio funcional, las partes tienen que seguir funcionando bien, y un equilibrio estructural, es decir, arquitectónico. Cada cerebro deja una huella única dentro del cráneo. Cuando un canal vascular genera una presión en la superficie del hueso, lo que pasa es que en aquel punto hay una absorción del tejido del hueso que deja un canal, deja una huella, deja una traza, una impresión de aquel vaso. Y si abrimos una bóveda, podemos ver que en la superficie endocraneal se quedan todas estas huellas. La huella, por ejemplo, de la arteria meningea media, que es el vaso que deja más trazas sobre esta superficie, o las huellas de lo que se llaman senos venosos. El cerebro literalmente está colgado dentro del cráneo, sostenido por un esqueleto hidrostático, las venas y arterias, que gracias a la presión sanguínea le dan estructura. La sangre aporta los nutrientes que necesita, retira los materiales de desecho y quizás sirva para regular la temperatura. En los neandertales, el núcleo térmico, por llamarlo de alguna manera, quizás está más hacia la superficie. Y con la expansión del cerebro, este núcleo geométrico se ha quedado más dentro de la parte basal o interior del cráneo, por lo tanto necesita un sistema vascular que sea mucho más complejo para poder refrigerar y ayudar al cerebro en su termorregulación. Radiadores. El cerebro tiene problemas de calor bastante serios, primero porque produce una cantidad brutal de calor, sobre todo en los primates, sobre todo en los homínidos, sobre todo en los humanos, produce una cantidad brutal de calor y no se puede permitir de subir mucho su temperatura porque se rompe enseguida, se quema enseguida. Con lo cual tiene que haber un sistema de refrigeración. Hoy en día, aunque le hemos dado la vuelta mucho a todo este tema, todavía no tenemos un acuerdo o una hipótesis sobre este asunto. Echemos un vistazo a algunos métodos de análisis para observar el sistema vascular del cráneo. Fundamentalmente trabajamos con tomografía computarizada de cráneos, aunque también algunos estudios sí se han hecho directamente en los cráneos para ver cómo se comportan estos patrones que nosotros estamos viendo, sobre todo de las emisarias, de las venas emisarias y de la arteria meningea media. Pero como las venas diploicas son difíciles de localizar y de reconstruir en cráneos físicos, pues el mejor método es a través de métodos digitales. La vascularización también sirve para diferenciar a unos homínidos de otros. Cuando empezamos a observar humanos modernos ya con nuestra forma cerebral, a la vez que observamos el abultamiento y la expansión de todas estas áreas parietales, observamos también un aumento bastante fuerte, bastante increíble de todo el sistema vascular. En un neandertal, en un Homo erectus, hablamos de pocos vasos y sobre todo vasos que no están conectados entre ellos. En Homo sapiens hablamos de una cantidad bastante increíble, brutal, de vasos, grandes y pequeños de todo tipo,
que a la vez están todos conectados entre ellos con capilares. Incluso dentro de nuestra propia especie, los Homo sapiens arcaicos presentaban menor vascularización que en la actualidad. El mismo fenómeno se observa en los niños. El desarrollo de las áreas parietales y sobre todo del precúneo está asociado a la aparición de la cultura iconográfica. Hace aproximadamente unos 40.000 años, el ser humano moderno desarrolló estas áreas y con ellas sus capacidades visoespaciales. Empieza a verse a sí mismo como un individuo en un todo, en un espacio tridimensional. Las relaciones del ojo y la mano cambian de naturaleza. La humanidad empieza a dominar la expresión gráfica. Hay una eclosión de la iconografía. Cuando encontramos Homo sapiens con sus grandes lóbulos parietales, empezamos a encontrar el arte rupestre, empezamos a encontrar los adornos, los collares, empezamos a encontrar también las armas que se pueden lanzar. Todas cosas que se relacionan con la integración visoespacial. Recientemente ha habido un estudio a nivel del precúneo, que es precisamente la zona que integra el cuerpo con la visión, es decir, la capacidad de verte a ti mismo en el espacio, en el tiempo, cuando eras niño, imaginarte, y también en relaciones sociales. Las relaciones sociales las manejamos como relaciones espaciales, más cercano, más lejano a mí. Todas estas áreas parietales dorsales gestionan todo esto. Se ha llamado por mucho tiempo, el ojo de la mente, el ojo del yo, el precúneo, precisamente para esta capacidad de imaginación visual egocéntrica, relacionada a tu mismo cuerpo. Y claro, imaginación visual es también la capacidad de cerrar los ojos y ver un animal donde no está. Recientemente han hecho un estudio comparando estudiantes de arte, de pintura, y gente que no estudia arte, no estudia pintura, y han encontrado que evidentemente el precúneo de los estudiantes de arte tiene una cantidad de materia gris bastante mayor. Quizá en la misma zona parietal se produjo después el desarrollo suficiente para crear la arquitectura de las piezas cerámicas. La consecución de la pasta, la manipulación, el modelado y la cocción de la cerámica son un salto tecnológico enorme que afecta a las áreas espaciales. ¿Acaso un vaso cerámico no es un 5% de material y un 95% de espacio? Hoy en día, gracias a los estudios de epigenética, se plantea la hipótesis de que la cultura sea un elemento a tener en cuenta en la selección natural. Si un conjunto cultural que generamos, social-cultural, es importante, esta herramienta, el uso de esta herramienta, la función de esta herramienta o el conjunto cultural de esta herramienta puede empezar a ser importante para decidir quién se reproduce más y quién se reproduce menos. Y ahí tienes que la cultura y la tecnología de repente deciden qué es importante para la selección y qué no. Y empieza a canalizar la siguiente evolución genética a lo largo de las generaciones. Hace unos 10.000 años, nuestro cerebro comenzó a reducirse. Las hipótesis son sugerentes. La vida del neolítico agricultor, hombre, era mucho más tranquila, con lo cual, o sencillamente, menos actividad física, menos hormonas, cuerpo más pequeño, o hasta selección. Somos monos de 80 kilos. Un mono de 80 kilos puede ser muy agresivo. ¿Cómo llegamos a ser tan sociales y a desarrollar una tecnología tan social? ¿Cómo se selecciona un animal menos agresivo? Más pequeño, más juvenil, más juguetón. Con lo cual, en el momento que seleccionas la falta de agresividad, compras todo el paquete que viene con ello. Esta autodomesticación puede bien haber sido un factor muy importante de nuestra evolución, reciente o no tanto reciente. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos un cerebro redondo, una cara plana,
no tenemos pelos, tenemos una curiosidad muy peculiar. Es decir, tenemos muchísimas características de los monos juveniles. Y entonces tenemos que evaluar cuánto esta necesidad de reducir la agresividad para desarrollar una sociedad compleja que interactúe con esta tecnología compleja, cuánto esta autorreducción de agresividad puede haber finalmente resultado en una autodomesticación con todo lo que involucra. Es posible que un cerebro quepa en un cráneo, pero parece que una mente no.